Hola, ¿qué tal amigos? Soy el doctor Jorge Aro y estás escuchando y viendo Ciencia en Frecuencia. Me acompaña en esta semana el doctor Francisco Urrutia, quien además de ser buen amigo ya es parte de este programa. Muchas gracias por la invitación y ya estamos aquí Gracias. más frecuente, Ya más a eres gusto. parte del crew de Ciencia en Frecuencia. Aparte nos acompaña Urrutia los sábados. Y bueno, pedirles nos acompañen los martes y los jueves en Radio Universidad en el 89.5 FM, aquí en Torreón y en el 104.1 en Saltillo. Y también véanos y escúchenos en YouTube como Ciencia en Frecuencia. Les pedimos que se suscriban, comenten, que nos ayuden con el algoritmo. Y bueno, estamos en un capítulo más de Ciencia en Frecuencia. También nos escuchamos en Spotify como Ciencia en Frecuencia, búsquenos. Y este va a ser un capítulo bastante complicado. Nos acompaña nuestro querido amigo Edgar Alemán. Edgar, licenciado, psicólogo, bienvenido. Muchas gracias, chicos, por invitarme a estos espacios. Yo creo que es muy importante siempre el poder aportar nuestro granito de arena, y yo creo que nuestra misión como profesionales de la salud mental es poder traducir esta información, porque Claro. de repente vemos programas donde sale con la jerga científica y la gente dice, pues... Y Reels y TikToks, que de repente es una sarta de tonterías, que digo, algunos sí muy certeros y otros pues, que realmente no. Pero digo, para poner en contexto, Edgar tiene un programa de radio también en Radio Torreón, los lunes a las 9 de la Todos los lunes mañana. a las 9 de la mañana. Se llama Prevenir es vivir. Prevenir es vivir. Y bueno, el tema de hoy que vamos a tratar, Urrutia, es el suicidio. El suicidio, un tema súper importante y muy delicado. Sí. Mira, pues para empezar, siempre les pedimos, en vez de leer nosotros un currículum, les pedimos a nuestros invitados que se presenten, nos digas qué estudiaste, dónde estudiaste, tus cursos, tu preparación, y luego ya vamos con el tema, ¿no? Perfecto. Bueno, pues mi nombre es Edgar Alemán, soy psicólogo, hice un curso en Google. No te caso, que sí, hay muchos que ya sí, no. A eso nos enfrentamos, yo creo que sí lo vamos a tocar un poquito más adelante. Estudié psicología en la Universidad Autónoma de Durango. Me ha tocado el poder prepararme en el instituto, ahorita lo vamos a ver también más adelante con Liliana Augusto, que es de Argentina, tiene una organización, una asociación, se llama, fíjate, lo anoteo que siempre se me olvida, Instituto de Investigación y Capacitación en Adicciones con Vulnerabilidades Psicosociales de Argentina, tiene una presencia a nivel ya mundial, pues nos hemos estado capacitando. Yo inicié mi tema de mi profesión en el Instituto Duranguense de la Juventud, en el área de consejería psicológica. Posteriormente pasamos al programa federal. Antes había un programa de prevención del delito, se llamaba el PRONAPRED. También ahí estuvimos unos 2 añitos trabajando en Durango también. Y aquí en La Laguna empezamos en la Asociación Terapiando Vidas. Por ahí estuvimos apoyando en el tema de la clínica. Hemos dado cursos, talleres en instituciones educativas y hoy me toca estar en el Departamento de Psicología de la Unidad de Prevención Social del Delito. Ya llevamos desde la administración pasada trabajando esta parte del municipio de Torreón. Estudios en el área clínica, terapia cognitivo-conductual, más el tema del suicidio, prevención de suicidio y adicciones en estas 2 instituciones. Y te digo, fascinado, he coincidido con personajes y autoridades en la materia como Cecilia, la directora de los Centros de Integración Juvenil, una persona con una visión fantástica y sobre todo con sus programas de manera integral. No sé si ya han tenido la oportunidad de tenerla y hablar con ella, y si no, te digo, maneja un programa muy integral que desgraciadamente ahorita fallamos en el tema de prevención, porque creemos que prevenir nada más es hablar una plática, ¿no? Y lo confundimos con difusión, y eso no es prevención. Ella trabaja la parte de los talleres con papás, ¿sí? Con los alumnos, que hay que hacerlo de manera integral. De nada nos sirve ir con un alumno a hablar o trabajar un tema si regresa a casa y el contexto es a lo mejor violento, es difícil, o también la propia escuela, ¿no? Y ahí es también donde vamos a ver más adelante esta disyuntiva de entender que es un factor protector y de riesgo, porque a lo mejor un mismo factor que en teoría debe ser protector como la familia, pues a veces es lo contrario, ¿no? O la escuela parte de la misma situación. Y bueno, a lo largo de esta trayectoria, pequeña trayectoria, soy joven, ya soy un chavorruco, a los 29 años, 30, coincidir con personas como Alejandro Águila, que también es el director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. En la Ciudad de México tiene como esta matriz, pero tiene también esta presencia a nivel internacional. Nos ha tocado Magda Méndez, es especialista aquí en Torreón de adicciones. Entonces, un sinfín de colegas que te digo, yo los admiro mucho. Yo siempre voy con mi papelito y mi libreta porque es como estar en un diplomado gratis cada vez que hablo con ellos o cada vez que entramos en un proyecto o hacemos algún tipo de entrevista. Te digo, te vas con
con esa información tan digerible, tan fácil de entender y que te hace caer en ese insight, en esa conciencia de decir, hay un área de oportunidad como papá, como joven, como amigo, en el que tengo que pedir ayuda y cómo me voy a informar para pedir ayuda. Entonces, esa es la magia que dejan ellos cuando hacen su clínica en terapia o cuando hablan, exponen algún tema. Oye, Edgar, y por ejemplo tú, pues digo, de todas las ramas que hay de la psicología y lo familiar y lo conductual, etcétera, tú te orientas más hacia esos temas del suicidio. ¿Te agrada este tema? Digo, tratar ese tema. ¿Por qué orientarse a algo tan complicado, tan complejo? Mira, puedo poner muchos pretextos, pero la realidad es que me ha tocado. Me ha tocado pasar esos momentos complicados. Y yo creo que hasta que no tienes una vivencia como esas, puedes entender la magnitud de todo lo que te abarca. Y las áreas de oportunidad que dices, ¿no? O sea, todo lo que se puede hacer que no se está haciendo. Y las áreas de oportunidad, exactamente. Mira, yo creo que la problemática actual, y también a veces colegas como que se molestan conmigo, pero también hay que decirlo, mucha parte es negligencia de esta área como profesionales de la salud mental. No. Número uno, porque ya salimos de la carrera y queremos poner un consultorio cuando no tenemos ni la experiencia ni las credenciales que te digan, tiene la autoridad para dar terapia y trabajamos con personas y eso es muy peligroso. No, sí, totalmente. Aquí lo hemos dicho en otros programas, bueno, no sé si viste el de Marimar, y les hemos dicho así a los radioescuchas, cuando tú vas con el psicólogo y en una hora nada más te escucha tu catarsis y no te da ninguna herramienta, aguas, güey. O sea, sí cambia de psicólogo porque realmente no te está ayudando en nada. O que es consejería, ¿no? Que te dice, no, mira, el día sí. No, espérame. A ver, dame las herramientas porque... Y qué bueno, digo, yo lo sé porque lo he preguntado, ¿no? Pero lo he leído, pero pues tú eres el experto. No, y te quedas con esta nostalgia o frustración de decir cómo es posible también... Y te digo, es un tema muy amplio. Gente que estén cobrando. Exactamente. No, y el daño que le haces. Sí. O sea, si te pones a ver la estadística, ahorita todos estos temas son multifactoriales, pero hay que entender que también nosotros tenemos esa responsabilidad porque atendemos a la gente y debemos estar preparados. Si yo no estoy preparado, porque fíjate el proceso, o sea, salgo de la carrera y es especializarme en la terapia, claro. Y luego es especializarme en qué tipo de terapia voy a dar, y luego es especializarme en si es de pareja, si es de infantil, o sea, y ahora sí meterme en un tema de adicciones. Para el habla o para... Exacto. Oye, pero por ejemplo, la recomendación de los psicólogos, y esto para la gente sí en general, se da mucho de boca en boca. Yo fui con tal y me siento bien, pero muchas de las veces es solamente por validación. Vas y cuentas tus problemas, validan lo que sientes y entonces dices, está bien ahí. Pero ya de una forma objetiva, ¿cómo puede hacer una persona para decir, este psicólogo sí tiene la capacidad o tiene la preparación para dar psicoterapia? ¿Hay alguna especialidad donde la persona pueda preguntar, oye, ¿tienes esta especialidad para saber que sí me puedes dar psicoanálisis y esto? Bueno, de entrada, preguntar. Claro. Y tú como persona ya sabes si dudas, si te empieza a cantinflar. Y aparte el psicoanálisis es otra cosa. Sí, Eso también. O sea, porque la gente confunde la terapia con el psicoanálisis, que son cosas diferentes, ¿no? Yo sí les recomiendo preguntar primero para cuáles son sus estudios, cuál es su especialidad, que le muestre sus documentos. Nosotros tenemos que tener a la mano, o sea, la cédula, el título, las especialidades, para que el usuario, nuestro paciente, tenga esa confianza. Él con el discurso al principio primero va a entender si sí o no. También ya cuando empiezas a esta parte de la jerga científica, a racionalizar, ya te estás perdiendo porque estás utilizando esta parte para cubrir una deficiencia como nosotros como profesionales. Y lo mismo pasa cuando hablamos. O sea, ya una persona que está mucho con temas, porque sabe que la gente no va a entender, entonces no me van a preguntar. Ajá. Y ya me zafé de este problema. La otra es ir a las páginas de gobierno también, ver la cédula y ahí te sale qué profesional es, qué estudios lleva y preguntar, sobre todo, eso es muy importante. Muchos que se andan anunciando mucho... Como coach de vida, ¿sabes? Exactamente. Sí, ya. ¿Por qué se ríe? La mejor recomendación es de boca en boca. Sí. Antes el estigma era, si voy al psicólogo es porque van a decir que estoy loco. Ahora es, mi psicólogo está más loco que yo. Así te lo digo, la experiencia de la gente dice, por eso ya no creen en las terapias. Desgraciadamente somos partícipes, el gremio, los que no se preparan, los que no siguen esta parte de la ética, o sea, denigran la carrera, la profesión, y la gente no confía en nosotros. Que le meten también temas ahí holísticos y que... Capirotadas. Ahí es cuando entiendes, este no es un profesional. Este no es un profesional. O el otro contrario que hablabas tú al principio, también cuando llegas con el profesional, con el especialista y te dice, en 2 días
días, 2 semanas, 3 semanas te curas, campeón. Para empezar, no entiendes todavía lo que pasa con la persona como para decir en tanto tiempo la vas a curar. Y luego también, pues curar es un tema muy relativo. Que no... Exactamente. ¿Por qué? Porque fíjate, si hablamos nos vamos a ir con los más conocidos, si vamos a hablar de depresiones y de ansiedades, si nos vamos al catálogo de los trastornos, o sea, son 7, 8 tipos de ansiedad. No puedes hacer la misma estrategia si no sabes qué tipo de ansiedad es. Número 2, las personas todas somos diferentes. Nuestras redes de apoyo son diferentes, nuestro contexto es diferente, ¿sí? La manera en que sobrellevamos, porque la gente que conocemos es diferente. No puedes utilizar la misma estrategia con todas las personas. Tienes que partir de un diagnóstico para empezar. Por eso es importante realmente prepararnos, no nada más es ir a escuchar y anotar 2, 3 cosas y decir así está bien. Yo, por ejemplo, a veces no duermo porque después de las sesiones ver los temas, lo que se ha actualizado, de dónde va, todo, preparar objetivos, metas, qué se cumplió, por dónde va, si tienen la capacidad de entenderlo, si no, por qué, de dónde viene la historia familiar, porque cae muy mucho, yo lo llamo, voy a patentar ese término, el Pepto-Bismol de la salud mental. Es decir, nada más queremos calmar el síntoma y ya con eso decimos que está bien. No, no resuelves el tema, no enfrentas el conflicto y tarde o temprano va a regresar porque nada más es como el bacheo express, ¿no? Llega la lluvia, ahora sí la tormenta y se vuelven a abrir porque no has trabajado realmente esa parte. Y bueno, entrando en materia, ¿cómo andamos en números en Coahuila, en La Laguna, con respecto al resto del país en tema de suicidio ya? Mira, ahorita sí ha ido a la alza. Estábamos hablando con un colega, Luis, también, del consejo ahí del tema de la información. El tercer lugar, o sea, ha ido un aumento, pero... ¿Somos el tercer lugar? El tercer lugar. A nivel nacional. A nivel nacional. Hasta ahorita lo que yo tenía entendido. Pero fíjate bien, si lo ves a la par, ¿qué otras problemáticas? Por eso es importante, no nada más es decir, es tema de suicidio o prevención. Hay que entender que es un tema de salud mental y cómo se relaciona con la salud mental. Si yo trabajo esos temas, puedo prevenir, porque si te fijas, un camino es el suicidio. El otro, ¿cuál es nuestra problemática? Las adicciones. ¿Y cuál es el otro? El tema de la violencia. Claro. Es decir, uno es el querer calmar ese dolor y ya no encontrar una salida. El otro es por la poca tolerancia a la frustración de querer mitigar o aliviar rápido el dolor. Y la otra es eso que no puedo gestionar o que no puedo trasladar, esas emociones, la dirijo a mí mismo. Una de dos, me hago daño a mí o en un momento exploto y voy a hacerle daño a otras personas. Entonces... Perdón. Una situación bien importante es la identificación, ¿verdad? De las personas que están en riesgo. Pero sabes que, por ejemplo, me acuerdo antes decirle a una persona que tenía que ir al psiquiatra o que tenía algún problema mental, era casi como insultarla, ¿no? Sí. Hoy en día creo que es más común que todo el mundo quiere ir al psicólogo, al psiquiatra, es algo como más aceptado. Pero el suicidio, sobre todo en redes sociales, de hecho, este capítulo lo más seguro es que va a estar muy censurado por todos lados, porque solamente mencionar la palabra, ya redes sociales, Facebook, YouTube, todo te... Que decir desvivir, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, está muy estigmatizado todavía. O sea, ahorita tú le puedes decir a una persona que tiene ansiedad, depresión, hasta gente lo presume, ¿no? Es que soy ansioso, soy así. Pero hablar de estos temas está todavía muy estigmatizado, ¿no? Sí, entras en un tabú y el no comprender esta situación. Fíjate, yo siempre manejo una frase que dice que todos los problemas son insignificantes hasta que se vuelven tuyos, ¿no? Hoy ves cómo esta falta de empatía, cuando una persona tiene algún tipo de situación, si lo ves en los comentarios, o sea, burlas, críticas, en lugar de decir, oye, pues ve lo que está pasando y ve lo que va a hacer. O sea, debería ser algo sensible o que me afecte como sociedad. Y no, nos burlamos, no nos interesa. Pero cuando le pasa a un familiar cercano, ahí sí queremos la ayuda. Ahí sí no me burlo. Entonces yo creo que esta parte de la empatía y la falta de información, porque ¿qué genera la estigmatización? Uno, que la gente pues no vaya a pedir ayuda. ¿Sí? Que no vaya al psicólogo, ¿por qué? Porque si saben que voy al psicólogo y si saben que voy por esto... Y además del tema, exacto. Y si saben que voy por esto, o sea, son burlas, porque ahorita ya son bromas, o sea, pesadas, y lo ves desde los niños desde secundaria o de broma, ¿qué? ¿Ya te vas a lanzar? ¿O qué? ¿Otra vez vas a llorar, niñita? ¿O otra vez? Entonces tú dices, ¿cómo es posible que a ese grado de insensibilidad hemos llegado? Esta falta, yo creo que es un tema clave, ¿no? La falta de empatía, o sea, ya tema como cultural, ¿no? Y ahorita vamos a ver, digo, más adelante también, es una corresponsabilidad. Pero esto viene desde casa. O sea, yo soy papá y que no nos queramos excusar o decir es que la escuela, es que el gobierno, no. Lo principal es desde que estoy criando a mi hijo, esas conexiones, esa comunicación, esa tolerancia a la frustración, lo generamos nosotros como papás. Oye, Edgar, y bueno, en proporción, dices que somos el tercer lugar. Sí.
en México. Ahora, esto es pues muy alarmante si lo ves en un ranking, pero por ejemplo, con respecto a otros lugares del mundo, yo sé, o uno escucha generalmente, por ejemplo, países nórdicos, que no da mucho el sol, o países asiáticos, Japón. Donde son, ahorita vamos a hablar en otro capítulo de Japón, de que son así unas mentalidades muy, muy cerradas, ¿no? Yo siento que América Latina somos un poco más flexibles, tanto para trabajar simplemente, ¿no? Escuchamos estas historias de, en Japón, si el tren llega un minuto tarde, te tiene que pedir disculpas y es una ofensa. Sí. Y esos temas culturales, yo siento que aquí no es como que un niño que repruebe se vaya a suicidar por eso, pero eso es lo que yo creo, ¿sí explico? En la realidad, ¿qué ves o cómo ves a México con respecto al mundo? Fíjate bien, es que aquí hay un tema súper importante. Sí importa mucho esta parte cultural, porque también esta idiosincrasia como mexicanos, si te fijas, somos un poquito radicales siempre en las situaciones. Todo o nada. La vida no vale nada. O sea, vamos a los puntos extremos, ¿no? Que yo puedo todo y vamos a salir adelante, o al revés, no, ya se me fue y fue un mal día, ¿no? Entonces, acabó el mundo. Falta ese punto medio para entender que, y va la frase de si tuviste algún problema en algún momento, esta radicalización dices, me fue mal en el día, o la vida no sirve. Campeón, es un momento. O sea, ¿cómo voy a asimilar que nada más fue con la maestra o con mi pareja o con el gran amigo? Sí, entonces, te digo, somos un poquito radicales en el sentir, en el actuar, en el pensar, y ese es un tema también importante ya individualmente, pero tiene que también ver específicamente la situación. Por eso te decía, sí podemos influir mucho en el tema de la cultura, pero ese tema específico que hablas de si reprueba, a lo mejor no crees que sí pasa mucho. ¿En serio? Sí pasa, y no nada más. Oye, te digo. Y también pasa, por ejemplo, también es algo que yo he escuchado, que es más frecuente en hombres, también por este tema así como de la carga, ¿no? El estrés, el trabajo. Eso sí entra en el cultura. La proveeduría. Eso sí entra un poquito más en cultura. ¿Pero es cierto? ¿Sí es más común en hombres? Sí, por el tema, el tema cultural sí abarca un poquito en este tema. ¿Por qué? Porque esta parte de yo soy macho y tengo que poder con todo. Y hay que proveer, y si no... ¿Y cómo le haces, no? Y el tema de compartir los gastos, que sería a lo mejor lo ideal en una planificación, el tema de que si te ven llorando, el tema de que si te ven con dificultades, tú te lo tragas todo. ¿A dónde lo diriges? Fíjate, eso es importante. Cuando estás enojado o frustrado, ¿hacia dónde lo diriges? Hacia ti mismo, ¿sí? Claro. Y tarde o temprano, tu cuerpo te va a decir algo está mal, ¿no? Porque, fíjate, si el enojo, el estrés y la tristeza lo diriges a ti mismo, no lo canalizas a ningún lado, es como una alfombra, ¿no? Si estás en tu cuarto y a lo mejor tienes la casa de 3 pisos y pues la bote de basura hasta el sótano, pues qué flojera, ¿no? Entonces lo vas abajo de la alfombra. Y si haces eso 6 meses todos los días, pues va a llegar un punto que va a explotar y va a ser más difícil recoger esa basura. Lo mismo pasa con las emociones. Va a llegar un momento que va a explotar y no lo vas a poder controlar porque todo lo dirigiste a ti mismo. Entonces, es más palpable que los hombres con esta parte también impulsiva de hacer las cosas se vea más, pero es un tema importante eso, el tema cultural. Oye, pasa que Latinoamérica creo que no está tan mal en índices de... Sí podemos ir suicidio. Sí, no, pues digo, se va a censurar, pero... Estamos hablando de... El suicidio. La autodesvivisión. Oye, no está tan mal en números, digo, no hay que minimizarlo jamás, ¿verdad? Pero, sí, claro. Pero yo creo que sí tiene que ver un poquito que los latinos vivimos un poquito más, como decías, en Japón, súper estrictos. Y acá, bueno, me fue mal, pues ya mañana... Yo eso lo he estudiado mucho. Y justo ahorita, después de esto, vamos a grabar un capítulo, un podcast de... la unidad, pues de unos experimentos que se hacían en Japón. Y yo tengo mucho tiempo diciéndole pues entre amigos y así, que realmente yo estoy muy en contra de esto que nos venden a veces como la cultura japonesa. Sí, no, claro. Hombre, olvídate, la cultura japonesa es lo máximo cuando a mí desde el punto de vista se me hace muy deshumanizante, mucho. Por ejemplo, te dicen, yo recuerdo, ¿no? O sea, en la escuela, no, es que en Japón si un niño saca un 9, ese niño se suicida. Pero te lo dicen como algo bueno, güey. Como orgullo. O sea, como algo de orgullo de decir, no, es que allá no toleran el fracaso. En Japón, los trabajadores de la planta nuclear que estaba a punto de explotar seguían yendo a trabajar. No, güey, pero eso no está bien. O sea, están locos los que van a trabajar si la planta ya está a punto de explotar.
O sea, yo ni de voy a trabajar, o sea, primero está mi familia. Es como deshumanizante, ¿no? Es muy deshumanizante, claro. Pero aparte lo voy a decir porque a las empresas les encanta esta cultura. Sí, porque es como que no me pidas horas extras porque, fíjate, en Japón trabajan y se quedan a limpiar toda la empresa y pues sí, güey, pero fíjate fíjate cómo están de burnout en Japón. O sea, yo pongo ejemplos, o sea, un ejemplo extremo porque sí no lo venden como esto cultura a lo que uno debería de aspirar cuando yo creo que, o sea, a mí sí me hace muy bien entender que el trabajo es el trabajo y, claro. Y a veces te va mal en el trabajo y la casa es la casa y tu vida es tu vida. O sea, yo creo que eso es algo muy bueno que tenemos en México. Y el latino es un poquito al revés. En eso. O sea, el latino es como que llegue tarde, pues sí, ya ni pedo. O sea, mañana voy a tratar de llegar temprano, pero ya hoy ya llegué tarde y ya. No tengo que pedir disculpas. ¿Me quedo ahorita o no? No es una ofensa, no es un deshonor, ¿no? Porque no, es que es la honra. La honra, güey, espérate, relájate un chico. En teoría, coincido y podríamos verlo de esa manera. Aquí el detalle... Pero la realidad es que... No, el detalle es también esta parte, te digo, y sigo con esta parte de ser tan radicales en entenderlo a lo mejor también al revés. Sí, acá no me exigen, ya no voy a hacer nada, un ejemplo. Y si me dicen algo, pues ya me voy a poner el brinco. Y estamos, que nos denominan la generación... Ay, no, yo estoy más grande. La generación de cristal. O sea, ya no le puedo decir nada. O sea, siempre, si te fijas, todos nos vamos al extremo. Tanto la manera de ver las cosas como cómo voy a accionar como papás, como docentes, como autoridad. Siempre queremos ir a esta parte del extremo sin ese filtro o ver ese proceso en el cual tengo que entender la mediación y luego ya llegar al otro extremo. Porque si nos pasamos de extremo a otro, ahora, si lo vemos en emociones, si te pasas de un extremo a otro, ¿qué va a pasar? Sí, por ejemplo, la procrastinación. O sea, simplemente dices, bueno, voy a hacer un ratito en la chamba. Cuando te das cuenta ya pasaron 4 horas de estar viendo TikToks y dices, ay, güey, no. Oye, ¿hay factores de riesgo identificados para decir, esta población es la que más es susceptible de querer decidirse? Fíjate bien, ¿por qué se decide la gente? Esto es un tema muy importante. Pregunta crucial. Sí, es importante entender que la gente sepa que es multifactorial. Okay. Sí, es decir, no es una sola razón. Jessica Wolf es una psicóloga especialista en el área de suicidio, maneja mucho esta parte y ella nos habla de la tormenta perfecta. Si han visto, no sé si por una serie de Netflix, la de 13 razones, no sé si ya tuvieron la oportunidad de verla. Sí. Hay que verla porque esa serie te ejemplifica de manera excepcional que es un proceso. Todo lo que tuvo que pasar la protagonista para tomar esa decisión. Ajá. Es en tiempo, en intensidad, en redes de apoyo. No fue pues nada más porque me cortó el novio ahorita y ya voy a tomar esa decisión. Todo lo que tuvo que pasar ella. Entonces, el segundo, que es un proceso, no es una acción. A lo mejor nosotros lo vemos como una acción espontánea, pero esa persona lleva una historia detrás, ¿no? De dolor, ¿sí? De traumas, de que no sintió el apoyo ni de papás, ni de maestros, ni de amigos. Entonces llegó un punto en el que ya no encontró otra salida. No es querer morirse, es querer tratar de aliviar ese dolor que inmenso, ya con crece. Que ya con nada lo puede calmar. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué pasa cuando sale una noticia? Yo sí exhorto a los medios de comunicación que sean un poquito sensibles y pensantes en cómo van a dar la noticia. Porque si sale el encabezado, se mató porque lo dejó la novia, le quitas el impacto, le quitas la realidad del problema y la gente por eso se desensibiliza. Ay, que cobarde, no aguanta nada, yo puedo. Entonces, eso abona a que la gente se desensibilice. Ahora, no podemos comparar jamás. Ahorita por eso te decía, todos somos diferentes. El contexto, las redes de apoyo, todo es diferente. No podemos comparar tu mismo problema. Por ejemplo, si me dejó la novia, que me dejó la novia, ¿cómo lo vas a recibir tú? ¿Cómo lo voy a recibir yo? ¿No? Y eso me quedó claro. Fíjate, un ejemplo rapidote para que la gente lo pueda entender un poquito. Yo empecé trabajando de cajero a los 17 años en un súper y ahí tenía temas complicados económicos. Y platicando con el cajero yo le decía, oye, pues es que debo 2,000. No, yo también debo 1,500. Y para nosotros era un mundo y era el estrés. Llega el proveedor de carne y se ríe de nosotros. Yo debo 500,000 y ustedes preocupándose. Sí, mi estimado, pero por el producto, por el tipo de empresa, tú lo recuperas en una semana. Y nosotros esos 1,500 nos va a costar 4 meses de a lo mejor trabajos dobles el poder sustentarlo. Entonces no podemos comparar ni minimizar las situaciones de la gente. Es diferente y hay que entenderlo. Y que yo creo que en esta parte el tema de redes es el caldo de cultivo perfecto para eso, porque uno está en constante comparación pues con todos, con el
millonario que anda en avión privado y que, ¿no? Y también con gente pues que tiene estos problemas. Ese es otro problema tremendo. O sea, el punto de comparación tan desigual y tan radical que hay en redes. Pero nos venden todo de manera, todo romantizamos, hasta los problemas, los temas difíciles. Entonces nos creamos como que vivimos en un mundo de Disney en el que todo es perfecto y luego llega la situación difícil. Yo no sé cómo hacerlo porque jamás me enseñaron, porque me dijeron que todo lo podía, que si le echaba ganas, que nada iba a doler. Cuando tú dices, wow, esto está doliendo y no sé cómo hacerle. Entonces, por ejemplo, el ser papás, fíjate, el ser papás, ¿cómo lo romantizas? Salen TikToks de el niño sano y que come bien y que nunca se enferma. Tú dices, wow, yo quiero ser papá. Y cuando eres papá, no, es una experiencia muy bonita. Claro, la disfrutamos, pero es cansado, es frustrante. Sí, a veces es doloroso, cuesta muchísimo. Sí, claro. Y eso no te lo dicen. Entonces, todo en las redes sociales lo queremos romantizar y llega el trancazo de la vida y es cuando no lo podemos soportar. Eso también viene desde la crianza. Tiene mucho impacto las redes sociales porque siempre, y es algo que lo he visto mucho en los adolescentes, ellos ven mucho lo que las demás personas siempre están publicando y luego lo que estás mencionando, lo contrastas con lo que tú tienes y generalmente quedas como en desventaja porque tú te das cuenta de tus cosas buenas y tus cosas no tan buenas y solo ves lo bueno de los demás, ¿verdad? Entonces... Porque es lo que muestra uno en redes. Exacto. Aparte, ¿no? Sí, pues sí, no voy a andar diciendo, traigo los traigo rotos. Traigo una bronca con Coppel. Sí, ¿no? Y impactan mucho las redes sociales, creo, como en contra, ¿verdad? En ese sentido. Y también sería bueno, o sea, ¿por qué permiten cierto tipo de contenidos, no? O sea, ya cuando tú ves... Claro. Y vamos, es que es lo que vende. Es lo que vende, pero cuando hablamos de que salen estos juegos en el que dejas de respirar, en el que te tomas pastillas, o sea, ¿cómo permiten que ese contenido salga? Y también como papás... Y como retos aparte. Sí, y como papá, es que todo es desde comunicación. No podemos evitar todo, pero cuando trabajamos la parte de la comunicación, la gestión emocional, el estar cerca de nuestros hijos, ahí vamos con esa confianza de que nuestros hijos saben lo que está viendo o lo que no puede ver. Al final del día, aunque si tú trabajaste bien con tu hijo esa parte y le diste ese cariño, esa confianza, él, aunque le gusten otras cosas, va a saber cuando no está bien y te va a pedir el apoyo. Y esa capacidad de discernir, ¿no? Exactamente. Vamos a ir a un corte. Se nos está yendo bien rápido el tiempo. Sí. Pero quiero regresar precisamente con el tema de los factores, pues para dar la alarma, ¿no? Sí, no, y de hecho, yo la primera vez que tengo una línea, porque siempre me voy, digo, no, tengo que hablar de esos temas porque no va a salir. Los factores, nos vamos a un corte y regresamos aquí a Ciencia en Frecuencia. Regresamos a Ciencia en Frecuencia con un tema que ya dijimos bastante impactante. Recordarles que nos pueden seguir en YouTube y en Spotify como Ciencia en Frecuencia, también en Radio Universidad 89.5. Estamos por ahí subiendo los capítulos, como si yo los martes, sí. Los martes, ¿no? Los martes y los jueves a las 3 de la tarde nos escuchamos en Radio Universidad. Aquí en Torreón y en Saltillo también. Qué padre, aquí ya somos... ya somos internacionales. Internacionales, ¿no? Vamos hasta Saltillo. Y con YouTube hasta en la India, creo. Con YouTube hasta Kazajistán llegamos. Muy bien, estamos con Edgar Alemán platicando este tema tan delicado que es el suicidio, Edgar. Estábamos hablando de los factores, porque son muchos. No sé si vengan en un orden de importancia. Los vamos mencionando, digamos... Ahí vamos y lo vamos explicando. Lo vamos explicando. Hablamos ya un poquito del contexto sociocultural, que yo, en mi percepción, yo creo que en México somos un país pues muy alegre, muy fiestero, muy familiar. Yo he estado viviendo en otras partes del mundo, en Europa, y ¿no? O sea, es un tema, primero el frío, primero lo nublado. Sí, totalmente. Que, por ejemplo, pues la gente es muy individualista, o sea, la gente vive sola, o viven con roomies, pero digamos su vida es individual. Aquí somos muy familiares, somos muy de... acogedores, guapachosos. Sí, no, me tocó estar en España, incluso en Navidad. Yo estaba sorprendido, porque aquí en México cuando tú vas viene un extranjero, un visitante, un estudiante, y sabes que estás solo, es como que pues vente a la casa, o sea, ¿dónde vas a pasar la Navidad? ¿No? Y uno invita a todo el mundo a la casa. No, allá no, O sea, es como que, pues, feliz Navidad, ¿no? Y ya, o sea, nunca nos invita, estábamos un colombiano y yo. Y no, ¿Y como o sea, qué onda? ¿Cómo es posible, no? Para nosotros es como que la Navidad es como que mucha gente, mucha fiesta. Y no sé, yo siento que en México tenemos esa ventaja cultural
pero pues tenemos un montón de desventajas individuales, ¿no? Y también contextuales y también de marginación y otros temas, ¿no? Entonces, dinos, Edgar, tú, explícanos sobre los temas. Fíjate, antes de entrar de lleno a los factores que pueden ser de riesgo o los factores protectores, sí es importante esto que decíamos al principio, que la gente entienda que es un tema de salud mental. ¿Sí? Claro. La OMS nos da una definición, el que tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? Con esta parte de que también afecta la salud física y que te ayuda a sobreponerte ante los estreses o situaciones difíciles que se te van a presentar en la vida. Y que a todo mundo se lo van a presentar. A todo mundo se nos va a presentar. Entonces, con esta definición, ¿qué entendemos? Que hablar de salud mental es hablar de cómo me voy a adaptar, ¿sí? A las situaciones y hablar de funcionalidad. ¿Sí? Claro. Y hablar de esos dos temas es que incide directamente en nuestra forma de pensar, de sentir y actuar. Entonces, ¿dónde pensamos, dónde sentimos y dónde actuamos? En todos lados. Claro. O sea, en todos lados. Y todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, ¿de dónde viene esta parte del pensamiento? ¿Sí? Surge de nuestra historia de vida. ¿Sí? Como yo fui creado, es como voy a ir formando esta parte del mundo. De esos pensamientos se van a derivar esas emociones, ¿sí? Que yo tenga. Y de esa emoción viene la acción. Por eso a veces decimos, es cuestión de perspectiva. ¿Cómo veas tú el vaso medio lleno o medio vacío? Y depende de cómo tú lo has vivido, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar un ejemplo de la policía, a lo mejor yo tengo un policía familiar y me ha tocado cosas que él es honorable, heroico, y no me ha tocado ninguna situación compleja. Y yo voy a decir que la policía es la mejor, pero otra gente va a decir son unos Entonces, es como lo vayas viviendo. Y esto es muy importante, por eso aquí parte la educación. ¿Sí? Okay. ¿Qué temas tienen que ver con la salud mental? Fíjate bien. Cuando hablamos de salud mental, ¿qué se nos viene a la mente? Suicidio, depresión. Y nos limitamos a esos temas. Hablar de salud mental tiene que ver con autoestima. Tiene que ver con comunicación efectiva. Tiene que ver con tolerancia a la frustración. Tiene que ver con gestión emocional. Oye, así tiene que ver con temas de adicciones, temas de trastornos. ¿Sí? Entonces, son muchos temas que tenemos que entender que no nada más es decir, no hagas esto. Sí, pero ¿de dónde viene? Claro. O sea, ¿por qué viene esta parte de la adicción? Es que tiene poca tolerancia a la frustración. ¿De dónde viene? Oye, es que tiene una mala gestión emocional y por eso, pues ¿de dónde viene? No nada más es decir, no lo hagas. Él sabe que está mal, pero no encuentra otra salida. Él sabe que no era el momento o no era la situación, pero como se siente, eso es lo importante. Pero por ejemplo, sobre todo hablamos de prevención. O sea, en una situación donde ya está, digamos, avisado, ¿no? Que la persona reiteradamente ha dicho que está buscando esta salida. O sea, ¿ahí qué hay que hacer? O sea, ¿cómo intervienes? ¿Cómo previenes algo que ya está tan avanzado? Fíjate bien, bueno, eso lo tengo para el final porque viene un tema muy importante. Claro que sí. Pero retomando este tema, fíjate bien, de aquí parte todo, porque ahí vamos a ver los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Una baja autoestima. ¿Sí? Vivir en un contexto de violencia, ¿sí? El tema de el abuso infantil, el abuso de alcohol, ¿sí? Algún tema de traumas, ¿sí? Estar sometido ante estrés constantes. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Desde la familia, desde como padre y desde cómo voy a crear. Fíjate bien y qué interesante es este ejemplo. Parece muy burdo y muy sencillo, pero aquí vamos a entender. Cuando eres papá, ¿sí? Por ejemplo, a tu hijo recién nacido, si empieza a llorar y tú ni siquiera sabes qué tiene, pero con tal de que no esté llorando, ya sea por preocupación o porque ya deje de llorar porque no me quiero estresar, le doy el biberón de volada. Pues ya dejó de llorar. Va creciendo, quiere llorar, le doy la paleta. Empieza a llorar, le doy la tablet. Y así va creciendo. Chango. Fíjate bien qué pasa ahí. Uno, le estoy limitando la comunicación, ¿sí? Y el cómo se siente el niño, porque ni siquiera sé como papá qué tiene, pero yo ya le di algo para que deje de hacer las cosas. Viene después, por eso no se pueden comunicar los hijos. No es que no quieran, es que no saben cómo. Si de chiquitos nunca hubo esa comunicación, ese afecto, tú le puedes preguntar qué tienes, pero pues si nunca lo enseñaste, nunca hubo esa conexión emocional, porque nunca supiste qué tenía, de ahí parte una situación. O sea, como una comunicación no verbal. Eso le enseñaste. Los hijos no es que se lo digas, ellos absorben todo. Tú le puedes decir, hijo, está mal que tomes, pero si todos los fines de semana estás con la caguama, o sea, la contradicción ahí está. Él absorbe lo que ve, ¿sí? Entonces, por eso entramos en esta contradicción. Ahora, en ese mismo ejemplo, si yo ya le doy las cosas inmediatamente, ¿qué estoy generando en él? Poca tolerancia a la frustración.
porque no está entendiendo él que aunque no sea de inmediato, pero va a llegar lo que necesita, o que papá o mamá están ahí. ¿Qué pasa cuando llega a la escuela? Ya no está papá o mamá. ¿Qué pasa cuando tiene una necesidad y la maestra no se la da y los hijos no están? Empieza la agresividad, empieza la ansiedad. Entonces, ahora no estamos diciendo que deje al niño llorando. Claro, no. No estamos diciendo que mejorar la comunicación. Pero primero entender que tiene el hijo. ¿Cuál es su necesidad? Claro. Y darle un tiempo para que tolere poco a poco. Sí, claro. Oye, hijo, pues esto está así, pero entiende que aquí estoy, no va a pasar nada. Y después de cierto tiempo. Y entrar en una negociación más, ¿no? O sea, yo he visto muchos chavos niños de 4 años, 3 años que están en la tablet. Desde ahí empieza la tolerancia a la frustración. Están en el YouTube. Ellos ya le saben, ya le saben cambiar todo. Claro. Empieza el anuncio y se estresan y hacen un berrinche por el anuncio. Sí. Eso es lo que debe esperar. O sea, que él sepa que sí viene lo que él tiene, pero claro, debe esperar el anuncio. Aprender paciencia. Vemos a los niños gritar y hacer un despapalle en el centro comercial. La responsabilidad es del papá, porque desde el principio no le enseñó a tener esa tolerancia a la frustración. Okay. Entonces, el niño ya explota, viene temas de ansiedad, viene tema de depresión, porque no está papá y mamá quien te cumplían las cosas con inmediatez. ¿Qué pasa con el tema de la adicción y con el tema del suicidio? ¿Sí? Esta poca tolerancia a la frustración que necesitas tú, tanto la gratificación como calmar ese dolor, lo necesitas de inmediato. Porque así tu mente, porque a tu mente así lo asimiló. Entonces, por eso no es tan fácil los coaching o échale ganas, todo va a estar bien. No, es como volver a reeducar tu mente, porque tu mente así lo absorbió y no es tan fácil volver a trabajar esa reeducación. Por eso es importante siempre ir con un profesional de la salud mental o que los papás se vayan documentando de estos temas. Antes sí era, no sé, pero ya no hay pretexto. Hay muchos temas y muchas instituciones que nos pueden ayudar a este tipo de situaciones. Oye, esta situación a veces camina como muy silenciosa, ¿no? Te voy a decir, yo en la consulta que veo pacientes con enfermedades crónicas, fíjate que por una situación que pasé más o menos cercana de un familiar que parecía que todo estaba bien y de pronto nos dimos cuenta que tenía este tipo de ideas y llegamos al grado de que no sabíamos cuándo se iba a consumar. Sí, estuvo bien así horrible esa situación, pero bueno, yo siempre en la consulta trato de ver mucho la parte afectiva y después de esta situación todavía me enfoqué mucho más y te sorprendería la cantidad de pacientes que van por una situación médica, nada que ver, lo que tú quieras, dime, tos, reflujo, lo que sea. Le investigas poquito, incluso dices, oye, ¿has sentido triste? Y empiezan a llorar. Y dentro del interrogatorio tienes que forzosamente preguntar, ¿no? ¿Has tenido ideas o pensamientos de hacerte daño? Te sorprendería la cantidad de personas que dicen que sí. Entonces, el camina así silencioso porque va desde la ideación, luego la verbalización, hasta el intento. Pero la pregunta ha enfocado a esto. ¿Hay señales que una persona pueda dar de forma temprana que te digan, oye, este puede tener en un futuro una idea de hacerse daño? ¿Hay alguna señal que nosotros podamos ver? Sí, mira, yo siempre les he dicho a los papás cuando trabajamos esta parte de entender, porque muchas veces también se confunde con el tema de la adolescencia y es fácil decir, nada, pues que es adolescente, no pasa nada. Pero cuando ya hay cambios de humores drásticos en una persona, fíjate, es más, el mismo ejemplo que diste me remonta a Robbie Williams. Claro. Tú lo veías feliz y siempre cómico y todo. Infante exitoso. Y estaba compensando lo contrario. O sea, él vivía... Sí, ¿cómo te ibas a imaginar que estaba pensando eso, no? Lo mismo pasa, porque es compensar, ¿sí? O querer tener una conducta totalmente, pero a veces es inconsciente. O sea, es nuestros mecanismos de defensa que nos están diciendo vete así, y así lo puedes lograr cuando estás viviendo un infierno, ¿sí? Lo mismo pasó con Chester Bennington de Linkin Park, y que él en sus entrevistas lo veías y lo estaba gritando. O sea, estaba gritando que se sentía mal y él hablaba que no por tener dinero, por no tener fama, pero que él se sentía vacío. Entonces, la gente, ay, sí, ridículo, y no sé qué, quiere fama. Y ándale, pocos meses después hizo una canción preciosísima que habla del acompañamiento y que si alguien, por más sencillo que te diga no estoy bien o algo me va a pasar, hay que atenderla. Se llama One More Light, La Última Luz. Escúchenla, de Linkin Park, está muy bonita esa canción. Entonces, de ahí partes. ¿Qué podemos nosotros ver como señales? Número 1, los cambios abruptos de comportamiento. Okay. Eso ya te dice algo. Si alguien estaba siempre demasiado optimista y luego de repente está muy enojado y luego de repente está muy triste, o sea, ya cuando lo ves con frecuencia ya dices, algo está pasando en esta persona que le está moviendo. A lo mejor no precisamente el tema de suicidio, pero ya va a lo mejor al tema de depresión o un tema de ira o algo trae ahí. Y ojo que esto es muy común, porque como dices, en la adolescencia y se ridiculiza mucho, ¿no? Dice, este mocoso bipolar, ¿no? Cuando decir, pues es que ayer estaba muy contento y ahora anda bien triste y anda llore, o sea, hay que aguas con eso, ¿no? Sí, y por ejemplo, en el hablar,
cuando la gente ya habla de muerte, ya sea por curiosidad, por querer investigar o por chiste, o sea, ya también te dice algo. Cuando ya trae ese tema de que soy una carga y ya es que si no estuviera yo, a lo mejor no pasaban. Ya cuando vaya con Diosito. Aquí es muy importante entender que aunque lo diga de broma, sí, claro, o como risa, o sea, no importa cómo porque queremos que nos lloren y nos digan para poder decir, es que está mal. No, si ya empieza con esas bromas es porque algo trae, porque así funciona la mente. Son mecanismos de defensa que a lo mejor con el humor o con otra situación disfrazan lo que realmente tienes. Porque si nosotros sentimos realmente como viene el golpe, o sea, pues nos volveríamos loco más rápido. Por eso existen los mecanismos de defensa que disfrazan en ese sentido. Yo creo que también lo importante es cuando ves a la persona que ya excede los puntos, por ejemplo, en el tema del sueño. Si ves que ya duerme poco, que batalla para dormir, o al revés, si está durmiendo constantemente, si siempre quiere estar acostado, si ya dice que ya no tiene ganas de hacer las cosas, si ya pasaron 3, 4 meses, ya dices, algo está pasando con esta persona. Oye, pero ahí ¿cómo le haces? Porque, por ejemplo, voy a hacer no quiero verme mal, pero voy a hacer un chiste así para más o menos ejemplificar lo que quiero preguntarte. Dice, está un paciente, va al psiquiatra y el psiquiatra le pregunta, oye, ¿escuchas voces? Y luego el paciente escucha una voz que le dice, dile que no. Y el paciente dice, no. Entonces, porque tú llegas con una persona y le preguntas, oye, ¿has tenido ideas de hacerte daño? Pues te va a decir que no, ¿verdad? Dentro de su depresión va a decir, pues se van a dar cuenta que estoy mal y esto. ¿Quién toma la iniciativa? ¿El paciente, el familiar? ¿Cómo le hacen para tomar esa decisión de buscar ayuda? Yo creo que esa es la parte álgida, ¿no? Porque a lo mejor ya con ayuda disminuyes mucho el riesgo de que lo consume. Claro. Pero la parte de identificarlo y llevarlo a buscar ayuda, yo creo que esa es la parte bien difícil, ¿no? Sí, no, y bueno, es un tema complicado, también depende de la edad. O sea, la situación, el contexto importa mucho, porque también hay un chiste que dice, ¿cuántas bombillas se necesitan un psicólogo para que puedas cambiar? Pues dice, depende si la bombilla quiere cambiar. O sea, es muy importante, o sea, que el paciente, que la persona tenga esa necesidad de decir, sí estoy en problemas, sí estoy mal, necesito ayuda. Aquí la problemática es que se puede disfrazar, porque a veces estos estigmas o estos comentarios sutiles de que tú puedes y no seas niña o te hacen sentir esa vergüenza y no lo dices. Pero tú ya como padre ya vas diciendo, algo tiene mi hijo, ¿sí? Entonces, porque a veces te va a sorprender este dato, pero son los jóvenes los que piden ayuda. El papá por vergüenza o por estatus de qué van a decir es el que le pone freno y quiere él solucionar de otra forma, pero ahí ya le estás limitando y estás dejando de interesarte por lo que siente tu hijo y más te estás preocupando más por un estatus o el que dirán y ahí totalmente lo paras. Pero sí son los jóvenes los que están pidiendo ahorita esa parte de la ayuda y la que lo van buscando. Y ahora nada más para hacer rápido, el consejo es, uno, si es un niño o un adolescente, o sea, como papás ya sabes que hay algo. Como papás. Debes saber. Y tú tienes la autoridad, o sea, para poder empezar a llevarlo con un profesional. Nosotros como profesionales tenemos esa capacidad y el que no, o sea, no es un buen psicólogo, de hacer ese buen insight, ese buen rapport y conectar con la persona, porque estamos estudiados para entender por lo que está viviendo y cómo le puedo llegar yo para que se empiece a abrir y empezar a idealizar mi estrategia para poder apoyarlo. Más vale pecar de exagerado, ¿no? En esos casos. Es decir, lo llevo y no resultó que no era, yo estaba equivocado. Exactamente. No, y como papás, te digo, podemos hacernos muchas justificaciones o ideas, pero sabemos cuando algo no anda bien. No sabemos exactamente qué pasa, pero sabemos cuando ese cambio, cuando esa situación, y a lo mejor nosotros por no querer hacerlo sentir mal, no preocuparlo, queremos mediar o solucionarlo, pero como papás sabemos que algo está pasando, como maestros también. A veces caemos en la exageración por muchos temas, pero el principio, los mismos síntomas te van a decir que algo está pasando y tú vas a saber que necesitas pedir ayuda. No, se nos está acabando el tiempo muy rápido. No quiero irnos sin antes terminar con los factores de riesgo, sobre todo. Igual si quieres mencionarlos así enumerados. Sí. La baja autoestima. Okay. Sí, el tema de la poca tolerancia a la frustración. El tema de la mala gestión emocional y de dónde se deriva de entrar en ambientes violentos, con poco afecto. El tema de la economía también importa mucho, ¿sí? Entonces, un factor de riesgo sería también, y fíjate desde dónde empieza, la mala planificación familiar. Fíjate todo lo que te puedes prevenir si tú como persona y como pareja, ¿sí? Planificas tu vida,
Sí, porque si tienes a tu hijo, cuando no eres solvente económicamente, cuando no eres solvente emocionalmente, cuando no estás preparado, o sea, el niño la va a llevar porque lo vas a dejar solo con la abuela, nunca vas a estar, o te vas a sacar de quicio, lo vas a maltratar, o si también tienes problemas de adicción, o sea, ¿a dónde te va a llevar ese niño? Entonces, la planificación, o sea, es súper fundamental para poder prevenir esta situación y esos factores de riesgo, los cambios de humores, los cambios en el tema de la alimentación, cuando ya están preguntando o hablando por temas de la muerte, hay que identificarlos, ¿sí? Entonces, las escuelas, pues, deben fungir como factor protector, pero desgraciadamente ahorita vemos que es lo contrario, ¿no? Hay que poner mucha atención, sobre todo porque los profesionales de la salud mental, yo exhorto a que cumplan y funjan como tal, porque si vas a una escuela, los psicólogos están siendo perfectos, o son la secretaria de la dirección. O sea, aprovechen que tienen un psicólogo y utilícenlo para ese tipo de situaciones, ¿no? Vamos con la intervención, licenciado. ¿Qué hay que hacer en un caso ya de riesgo cantado, ya declarado y verbalizado, cuando una persona dice yo ya no quiero estar en este mundo, yo ya quiero irme con Diosito? Ok. O sea, está claro cuando es momento de intervenir, pero ¿qué hay que hacer ahí? ¿Qué se hace? ¿Cómo podemos ayudar a la persona? Número uno, de nuestra parte, bueno, entender, bueno, que no somos especialistas cuando no lo somos y que no vamos a curarlo, ¿sí? O sea, es una contención para entender que de ahí se va a canalizar para poder pedir ayuda. Contención inmediata si está en una crisis. Así es correcto, pero nosotros mismos quitarnos la idea de que lo queremos salvar y lo vamos a solucionar. No, primero es decir, lo vamos a contener, que él se sienta seguro para poder nosotros ahora sí canalizarlo con un profesional. Número uno, hay que escuchar lo que le está pasando sin juzgar y sin meternos, porque de repente por querer darle la solución sale contraproducente porque le estamos diciendo cosas que él no quiere escuchar. Comentarios de, ay, te hago en un vaso de agua, ni es para tanto. O te dije que así no era, que le hubieras hecho así. No, primero escúchalo sin juzgar, valida lo que está pasando, que lo estás entendiendo, ¿sí? Número dos, pregúntale para también empezar a que descargue, porque a veces está el mito que dices, es que si le hablas más del suicidio, le preguntas que cuántas veces lo ha intentado, le vas a dar más ideas. No, la idea ya la trae y lo estamos viendo, ¿sí? Es que descargue esa parte, porque a lo mejor ya descargándolo, sí, va entendiendo y va analizando él que, caray, bueno, trae otro tema y me estoy pasando a lo mejor de la raya, pero el dolor sigue aquí. Entonces lo va descargando. Número 3, hay que, en ese momento, en lo que tú estás trabajando con él, hay que rápido tratar de contactar con un profesional de la salud mental. Sí, ahorita les voy a dar el teléfono de la vida, aquí lo traigo. También es muy importante porque ellos nos van a asesorar, ¿sí? Pero en esa contención ya haces clic con la persona, ya validaste lo que siente, no lo estás criticando, ni lo estás jugando, ni le estás diciendo estás mal, no seas exagerado. No, mira, entiéndelo, valídalo, claro. Y ahora sí empiezas a buscar esta parte de la ayuda profesional. Sobre todo los que nos están escuchando, que entiendan que esto hasta que pasa, ya es cuando uno dice, es que sí hubiéramos actuado desde antes, pero cuando ya pasa, pues ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿traes el teléfono? Sí, la paso, es 01800 822 3737 o el 800 911 2000. 800 911 2000. 24 horas. 24 horas. Esa línea tiene que estar activa siempre para irlos orientando. Pero te digo, en primera instancia, entender a la persona, que te cuente, validar lo que siente, porque te digo, si en el momento lo interrumpimos y empezamos a querer nosotros solucionar, no le vamos a solucionar nada. Vamos a contener, esperar y poder solucionar lo que está pasando a la persona. ¿Alguna anécdota que te haya tocado a ti de éxito o de no éxito que quisieras compartirnos? Digo, sin decir nombres, ni marcas, ni nada, pero algo que valga la pena como testimonio que quisieras compartir a manera anecdótica. No, pues a manera general me ha tocado poder ayudar a muchos pacientes en ese sentido, que creían que ya no, la vida ya no le daba para más, que ya no tenía sentido, pero siempre con trabajo, siempre con profesionalismo. Te digo, es muy importante que los psicólogos se preparen, o sea, no es cualquier cosa, porque si nos vamos a muy a fondo, y te lo aseguro, y no es por criticar, ni a lo mejor me voy a aventar a muchos colegas en contra, pero muchas de las situaciones que están pasando aquí, o sea, el porcentaje también tiene que ver con la negligencia de los profesionales de la salud mental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque salen y no tienen ni los estudios. Es más, fíjate bien, hablando de estudios, ni siquiera están cuidando su propia salud mental. Yo creo que por tema legislativo debería haber un filtro,
también en perfil psicológico de quién puede atender Claro. y quién no. Aunque tú sepas mucho, serás el señor Freud en conocimiento. Pero si imagínate un maníaco, un manipulador, un psicópata que no tenga atendiendo, o sea, por eso se aprovechan sexualmente de los pacientes, económicamente. Claro. O sea, es un tema muy, muy complicado que también viene desde la parte ética en la educación, que desgraciadamente nada más nos enseñan como que el tema normativo, pero no el vivencial, no el experiencial, de saber qué implica esta parte ética. Sí, aparte, ¿cómo lo pides eso? O sea, ¿cómo pides? Digo, tú puedes pedir un título, una cédula, pero eso está bien difícil. Entonces yo creo que sí debería trabajar nosotros en esta parte de un filtro, ¿sí? Las autoridades, los colegios de psicólogos, o sea, deberían estar trabajando en esta parte de quién es el que da terapia, quiénes son los que están atendiendo a la gente. Digo, es multifactorial y es una corresponsabilidad, pero sí yo te aseguro que gran parte, y porque lo he escuchado, lo he visto, lo he sentido tanto con pacientes como con colegas, que esta falta de preparación, esta falta de cuidar su salud mental, nosotros somos los primeros que debemos de cuidar nuestra salud mental. O sea, primero porque lo estamos pregonando, segundo porque lo estudiamos y tercero porque trabajamos con personas que tienen problemas. Entonces imagínate a los de nosotros. O sea, es importante que nosotros... Y es importantísimo, perdón, adelante. No, que estemos cuidando nuestra salud mental constantemente. Imagínate un doctor que llega tosiendo ahí, todo amarillento, ¿no? O sea, dices, híjole, doctor, mándeme a otro, ¿no? O sea, imagínese, ¿no? Va a contagiar aquí, o sea, así de grave, ¿no? Así es correcto. Quisiera despedirme, pero también quisiera, Edgar, pedirte que digas un mensaje a las familias que ya les pasó, que tienen esta culpa, que tienen esta carga, que tienen estos 1000 hubieras de las cosas que pudieron haber hecho y no se hicieron, pero que al final de cuentas pues la vida sigue para los que siguen, y pues cuál sería el mensaje para la familia que tiene este duelo. Bueno, yo sí, para empezar, pues entendemos el dolor. Me ha pasado, yo he estado en esa situación. Si trabajan con la gente, con sus redes de apoyo, si se comunican, si se apoyan, pueden prevenir también que vuelva a suceder, aprender de esta lección tan durísima que nos pone la vida, pero entender que tarde o temprano las situaciones conflictivas pasan y que les sirva de aprendizaje y que dejen de culparse en el que hubiera pasado. Ya no existe una máquina del tiempo, hay que aprender más que nada de lo que nos sucedió y seguir adelante. Es complicado, hay que entenderlo, pero ir yendo con un profesional y teniendo nuestras redes de apoyo, las cosas salen adelante. Edgar, pues muchas gracias. Es un tema bien difícil, bien complejo. Se quedan muchos temas así. Se quedan muchos temas pendientes para una segunda parte. De hecho, les iba a proponer, no sé si, por ejemplo, aquí con el sistema podemos hacer un Zoom, porque podríamos invitar a Liliana. Sí. Desde Argentina, Miami, donde esté, al doctor Alejandro Águila, que es el director del Instituto Hispanoamericano de Sociología, para ya hablar más temas específicos del tema de abordaje, ya temas más prácticos en tema de psicoeducación directamente con los padres de familia, algunas recomendaciones ya específicas. Yo traía un tema ahí muy importante, pero se nos acabó el tiempo, de ya recomendaciones específicas en el tema de los límites, en el tema de la crianza, de cómo abordar estos temas ya directamente. Nos fuimos a un poquito general para que la gente se contextualice y también entienda estos temas, porque si no entendemos que tiene que ver con salud mental, vamos a seguir haciendo tonterías en tema de prevención. No es nada más hablar de características de drogas, sino entenderlo. La palabra, sí queremos hacer una segunda parte, y si invitas a la gente de Argentina, aquí lo podemos switchar directo en la computadora y hacer como una cuarta cámara, ¿no? Perfecto. Entonces, pues muchas gracias, Edgar. No, al contrario. Aquí estamos. Chicos, un gusto, y a toda la gente pide ayuda, acuda con un profesional. Siempre hay manera de poder solucionar las cosas, las que no tienen solución. Siempre también hay manera de poder sobrellevarlas de manera adecuada, pero antes de que sucedan las cosas, no hay una máquina del tiempo. Prevengan y pongan atención. Muchas gracias. Esto fue Ciencia en Frecuencia.